Bueno, yo voy a presentar a mi papito, entonces digo a mi esposo. Al papá. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder ministrar la palabra esta mañana. Y vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Felicidades a todos los padres. Y gracias a las mujeres porque nos ayudaron. Ese fue el reclamo que el Señor le hizo a los judíos cuando sanó a la mujer jorobada. Claro. Ellos se creían que eran los únicos hijos de Abraham. ¿Y cómo iban a tener hijos si no había hijas de Abraham para darle hijos? Entonces les digo, las promesas también son para ella. Ella también es hija de Abraham. Es una conexión con la promesa. Que no era pente para los hijos, sino para las hijas también. A veces los hombres se nos olvidan ciertos detallitos. Génesis capítulo 22. Es un pasaje de la Biblia muy conocido por todos nosotros. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, respondió, heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y hablaremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá del cordero para el holocausto. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero grabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será visto. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la bendición que me concedes de compartir tu palabra con tu pueblo en esta mañana. Gracias, Señor, porque en este día, hoy nacionalmente, se celebra el Día de los Padres. Gracias por el privilegio de que nos hayas dado hijos. Señor, ayúdanos a cumplir con nuestra tarea, y en particular te pido que me ayudes, Señor, a compartir tu palabra con tu pueblo que ha venido hoy deseoso de escucharla. Y te ruego que así como has usado a mis hermanos en la música, a recoger las ofrendas, a mi esposa, úsame a mí, Señor, para bendecir a tu pueblo en tu nombre. En Cristo Jesús te doy gracias. Abraham, el padre de la fe, como se le conoce. Dios en el capítulo 12 de Génesis llama a Abraham
y le dice que salga de su tierra, de su parentela, y él sale de esa región, se lleva a su esposa, a un sobrino. Dios en ese lugar a Abraham le hace promesas y le dice de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y Dios llamó a Abraham y lo sacó de un lugar donde había mucha idolatría. En ese tiempo, en el área donde él nació, era costumbre el idolatrar, era costumbre inclusive hacer sacrificios humanos. Eso viene casi con el nacimiento de la humanidad, en el momento en que el hombre se va alejando del Señor, empieza a introducir una serie de cosas paganas en sus vidas, las cuales Dios no les agrada. Pero el Señor tomó la vida de este hombre y lo sacó de ahí. Lo sacó de ahí para enseñarle, lo sacó de ahí para formar una nación para sí. Si usted observa, cuando Dios crea el mundo, Él deseaba que toda la humanidad le sirviera a Él y creyera en Él. El gobierno de Dios. Dios siempre ha querido gobernar al hombre. Siempre. Dios siempre ha querido que haya una teocracia en la vida de cada uno de nosotros. El plan de Dios jamás falla. Lo que fallamos somos nosotros. Pero el plan de Dios siempre se cumple. Adán y Eva fallaron en el plan que Dios les había dado, pero el plan de Dios sigue. Entonces vino a través de la descendencia de Set, de la cual después proviene Abraham, y cogió específicamente a una nación que iba a nacer a través de este hombre. Si usted y yo analizamos las cosas que Dios hace, uno se rasca la cabeza y dice, los judíos no debieran de existir. Esta mujer era estéril y sin embargo mire todos los millones que hay. Himmler trató de matar a millones de ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la época de la peste bubónica en Europa, en la Edad Media, le echaron la culpa a ellos los pobres. Porque el enemigo siempre ha querido destruir a esa nación. Mas sin embargo, cuando Dios da una promesa, Dios siempre cumple su promesa. Dios escogió a este hombre y le dio una promesa. Y lo interesante es que en el capítulo 15, cuando Dios le hace la promesa a él, en esos tiempos, cuando se hacía un pacto, las dos partes cogían unos animales, los partían y los colocaban a los lados, a los animales muertos. Y las personas que hacían el pacto, los dos tenían que caminar por el centro para sellar el pacto. Si usted ve en el capítulo 15, Abraham se quedó dormido. Y el único que caminó por ahí fue Dios. Porque es una promesa unilateral de Dios. Este pacto se cumple porque Dios juró, porque Él lo iba a cumplir. Abraham no tuvo, como diríamos en nuestras tierras, velas en el entierro en ese pacto. Dios lo prometió por su nombre y por eso fue que lo puso a dormir, para que Abraham no tuviera la gloria sino solo de Él. Por eso usted ve con todo lo mal que los hebreos se comportan hoy en día. Sin embargo, usted ve que existen porque Dios lo prometió. Amén. Dios, eso no quiere decir que todos ellos van a ser salvos. Lo que quiere decir es que Dios siempre cumple sus promesas. Así que Dios lo extrajo a él de ese paganismo y le dio la promesa de un hijo. Cuando el Señor llama a Abraham en el capítulo 12, Abraham tenía 75 años de edad. Tenemos que ubicarnos en el periodo de tiempo de esos tiempos. De pronto dirá uno, bueno, a esta hora lo llaman uno de los 75 años a servir al Señor, ¿y yo qué voy a hacer? Pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos y la gente en esa época todavía era muy fuerte. Abraham fue llamado a los 75 años y empezó a aprender de Dios. Porque Dios lo llama a uno, pero uno aprende de la cosa. Él no conocía a Dios
¿Y cómo uno conoce a Dios, hermano? Si no es su relación con diaria. Dios lo llama a uno, lo salva a uno, pero uno no es perfecto. El padre de la fe 2 veces echó a la mujer adelante porque le dio miedo que lo matara. 2 ocasiones, una en Egipto y después en Arimatea. Y sin embargo, era un hombre que amaba a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hablar cuando observamos algo de pronto no agradable en la vida de nuestros hermanos. Ustedes algunas veces cuando han ingresado al internet han visto ese letrerito que aparece under construction, porque parece que están reparando un website y si es en español dice estamos en construcción. Hermano, ese letrerito todos nosotros lo tenemos. Todos nosotros estamos bajo construcción. Amén. Pero algo sí importante hay es que el que empezó la buena obra en usted y en mí la va a terminar. Tenemos que ser fieles. Abraham lo llamaron con 75 años. En ese periodo estuvo la situación de Lot, conoció a Melquisedec, pasaron varias cosas. Y sin embargo, Abraham seguía paciente esperando la promesa de Dios. Vuelve y aparece la promesa cuando tenía 80 años de edad. Ya habían pasado 5 y Dios no se la había cumplido. Nosotros vivimos en una sociedad que es instantánea. Sobre todo lo que hemos vivido en el noreste de los Estados Unidos, New York City, Boston, nos van a acostumbrar. Yo viví 18 años en New York. Usted llega a New York City, va a un McDonald's y pide una hamburguesa, no ha terminado de pedirla y ya la tiene en la boca. Porque ya la gente vive así. Cuando yo llegué aquí, venía con eso. Pero aquí en Texas la cosa es más relajada. Cógela con calma. Nancy me decía, pero tranquilo, mijo. Yo estaba en el drive-thru y esta gente, ¿por qué se toma tanto tiempo para servir una hamburguesa? Cógela con calma. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos que todo Dios nos lo dé así. Pero en la vida de Abraham observamos que aunque Dios nos ame y nos haya hecho promesas, Él no maneja su tiempo ni el mío. Aleluya. Él todo lo hace en el momento en que corresponde. Aleluya. Porque Él primero tiene que prepararnos para recibir lo que Él nos ha prometido. Entonces viene Él, que habían pasado 5 años, tiene 80, y resulta y pasa de que nada, que el muchacho nacía. Algunos dicen que la única que se rió fue Sara, con lo de la promesa. Pero no, si usted lee la Biblia con detenimiento y no viendo el partido de fútbol, usted va a encontrar detalles de la escritura que lo van a enriquecer y uno va a aprender mucho. En Génesis 17:17 se va a dar cuenta usted que Abraham también se rió. Y se rió primero que Sara. Sí, que Sara no fue la única que se echó a reír con lo de la promesa. Abraham también se echó su carcajadita. Y lo hizo antes que Sara. Hermano, a veces Dios nos habla cosas y nosotros como que creemos que Dios está vacilando. O como es el presidente de Guatemala, un cuenta chiste. Dios es serio cuando habla y sus promesas son fieles. Amén. Abraham se echó a reír también. Yo decía, caramba, un hombre de mi edad. Pero resulta que para que Dios cumpla sus promesas no necesita tu ayuda ni la mía. No necesita tus capacidades ni la mía. Porque si Dios necesitara de tu capacidad o la mía, entonces la gloria sería nuestra y no de Él. Y hay un pequeño detalle: Dios no comparte su gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
¿Qué es la gloria de Dios? Yo siempre le digo a la gente un ejemplo clásico. Es como si usted ve a la pintura que hizo Leonardo da Vinci de la Mona Lisa y usted dice, wow, ese pincel que usó Leonardo da Vinci es tremendo. Y la pintura, usted no le da la gloria ni al pincel ni a la pintura y dice, wow, qué buen pintor era Leonardo da Vinci. Usted le da la gloria al pintor, no le da la gloria al instrumento. Por eso la gloria siempre hay que dársela al autor, al dueño, al creador, no al instrumento. Por eso, pueblo de Dios, en algo, si el pastor, su esposa, los líderes de esta iglesia, y en este caso mi persona y mi esposa que estamos ministrando hoy, si en algo Dios nos usa a nosotros, usted no idolatre a nadie, usted adore a Cristo. Porque los hombres fallamos y pecamos. Y Dios me libre a mí, pero si usted ve a algún ministro por ahí que hoy está firme y de pronto mañana hace algo indebido y si usted lo quiere idolatrando, se va a ir con él. Pero si usted está firme con su mirada en Jesucristo, aunque el mundo se vaya al hueco, usted permanece firme porque nuestro Señor. Por eso uno siempre tiene que tener la mirada en Cristo. Amén. Así que Abraham tenía 80 años, después había pasado un periodo y nada que el muchacho nacía, y como Dios no necesita ayuda, pero en este caso la señora Sara sí pensó que la necesitaba, apareció, traigamos a Agar, nació Ismael, y después hay un rollo y un problema. Entonces dice, aconteció después de todas estas cosas. No te voy a hablar de todo eso para mencionarle qué era lo que había acontecido antes de esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, toma ahora tu hijo, tu único. Y de pronto alguno dirá, al fin encontré que la Biblia se equivoca. Me voy. ¿Y por qué? Sí, porque aquí el que escribió la Biblia se equivocó, dijo que tu único. Y resulta y Ismael, que si Ismael había nacido, o sea que no era el único. Pero como Dios conoce la mente y los pensamientos nuestros, Dios estaba hablando era del valor que tenía Isaac en la vida de Abraham. El que tú amas, el que estás loco por él. Yo sé que tú tienes a Ismael, pero este es tu único. Este es el que tú quieres, que das la vida por este muchacho. Dios sabe lo que usted y yo valorizamos, lo que usted y yo queremos. Le voy a poner un ejemplo para que usted vea lo valioso que es, hermano mío, y ojalá que no haya sido su esposa que lo obligó a venir. Que usted, siendo mexicano como hombre, hoy le dio un buen ejemplo a sus hijos. Y que a pesar de que usted se quería ver el partido, usted se vino a la casa de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dios vino a honrar. Amén. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque esto es importante. Porque el deterioro de un cristiano desde la noche a la mañana. Dice la Biblia en el 2º capítulo de Cantares que las zorritas pequeñas son las que penetran y dañan el viñedo. Eran animales chiquititos, ponían unas mallas bien grandes para proteger el viñedo, se defendían de los animales grandes, pero a veces el viñador se olvidaba de tapar esos huequitos y esa cosita chiquitica que está por ahí le dañaba el viñedo. Entonces, de repente, si usted se quedaba hoy viendo el partido de fútbol en casa, usted no se iba a ir para el infierno. Yo no iba a decir que se iba a ir para el infierno. Oh, pero en tu caminar con Dios sembraste un antecedente no solamente para tu vida, sino también la de tus hijos. Amén. Y esa zorrita pequeñita se entró por ahí. Y de repente
ahora no te quedas en todos los cultos, pero por ese pequeño detalle tu vida se va menguando y cuando vengas a ver ya no vienes a la oración. Ya te importa venir a la iglesia. Y si de pronto no hacías cosas indebidas en el internet y viendo lo que no se debe, llamado pornografía, la empiezas a ver porque ya tu vida espiritual empezó a mainar. Porque esos animales gigantescos no penetran sino hasta que no penetren. Entonces usted ve la importancia de uno darle siempre la honra a Dios y la gloria. Así que Dios sí sabía que él tenía a Ismael, a Dios no se le había olvidado, Dios no padece de Alzheimer. A Dios no se le había olvidado de que él tenía a Ismael. Era la importancia. Por eso le dijo tu único. Porque él sabía, yo sé quién es Isaac para ti. Dios sabe lo que usted y yo amamos. Y eso es lo que él nos va a pedir. Y viene y le dice a tu único. Cuando yo leí esto, yo leí que es el Día de los Padres. ¿Cómo hace uno como hombre y líder de una familia? Cuando tú sabes que Dios te pide algo, uno sabe como hombre y como padre de familia y líder de la casa, que uno sabe, que uno está seguro que Dios le está pidiendo algo ahí, como se lo digo. Porque me pregunta a mi esposa, en el reconocimiento que uno tiene de la esposa por los años de casado, sabe que la cosa de pronto no va a sonar buena. Y uno empieza a rascarse la cabeza, ay, ¿cómo se lo dijo a mi esposa? No es que uno le tenga más miedo a la esposa que a Dios, pero uno se pregunta, ¿cómo se lo dijo a mí? Los solteros no saben eso, no se preocupen, eso le va a los solteros. ¿Cómo se lo dijo? Usted piensa que Abraham le mandó un WhatsApp a Sara. Sara, me voy a llevar a este muchacho porque lo voy a matar. Y el hombre se fue temprano, calladito. Callado, la Biblia dice que bien temprano se fue. Porque lo más probable, si él le hubiera dicho a ella lo que estaba pasando, No lo dejo. no, a mí me parece que tú escuchaste mal, es Ismael la que tenía que llevar. No, le tenía rabia a la esclava y fue idea de él. Sí, porque a veces nosotros tenemos situaciones que nosotros somos los culpables y le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros. Así que fue idea de él. Abraham no le dijo nada. Yo quiero que todas las damas que están aquí casadas, que tienen hijos, yo sé que nosotros les merecemos respeto a ustedes como hombres. Es muy triste ver esas noticias de hombres que le pegan a sus esposas, les hacen daño. Y si de pronto no lo hacen físicamente, lo hacen de una manera verbal, le dicen que no sirven para nada, etc. Hay una situación con mi esposo y yo estamos manejando por muchos años. Y ese hombre lo aprendió de tal manera, de una manera verbal, que casi que la mata con sus palabras que dijo. Porque a veces los golpes no son nada comparados con las palabras que se le pueden decir. Yo quiero que, hermanas, ustedes entiendan que a veces, si uno está bien con Dios y uno está obedeciendo al Señor y uno no anda en pecado y uno está en comunión con Cristo, a veces hay cosas que uno como hombre de la casa tiene que tomar decisiones que no son fáciles. Y no porque el hombre lo quiera hacer, no porque el hombre sea un irresponsable, por el contrario, por ser responsable le toca tomar las decisiones. Y a veces no. La decisión que tuvo que tomar Abraham de no decirle nada a Sara, porque lo más probable fue que no le dijo nada. Porque si no, él se hubiera armado, como decimos en mi tierra, un zafarrancho de eso. Y el hombre cogió al muchacho y se lo llevó.
Ya había pasado un periodo. Cuando nació Isaac ya tenía 100 años. 7 años. Es interesante cuando Dios lo mete en prueba. Porque Dios nunca lo meterá en una prueba a uno que exceda nuestras capacidades. Porque así como Él lo mete a uno, también abre la puerta y da la salida. O sea que hay diferencias entre entrar en una prueba de parte de Dios, hermano Jorge, y recibir consecuencias por nuestros pecados. Como diría la gran profetisa de origen mexicano, la chilendrina, fíjate. Sí hay diferencia. Sí hay diferencia entre padecer por consecuencia de nuestros pecados y una prueba que Dios manda. Eso es muy distinto. Muy distinto. Y a veces pensamos que Dios prueba solamente la fe. Dios no solamente prueba la fe. La prueba más pesada que todos tenemos que enfrentar es la prueba del carácter. ¿Cómo Dios prueba el carácter? A través del éxito. Llegas a este país, literalmente con una mano adelante y una mano atrás. Andabas a pie, después en bicicleta, después andabas en un Chevrolet, todo viejito eso del año 1200. Después te compras un Mercedes y empiezas a... Porque estoy en bendición y no estoy en prueba. Te equivocas, estás en la prueba más difícil que Dios te manda a un hombre y una mujer. La prueba de la abundancia, la prueba del éxito. Cuando el señor Saúl estaba allá detrás buscando a las armas de su padre, todo estaba bien. Lo subieron, le dieron poderío, le dieron un reinado y se empezó a torcer. La prueba más difícil que hay es la prueba del éxito. Saber uno que a pesar de que uno es don fulano de tal, cuando te arrodillas eres un don nadie. Amén. Y entender eso no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que coger la cruz de Cristo y apuñalearse el yo todos los días de Dios. Y eso no es fácil, hermano. Porque si hay algo que nos gusta a nosotros es que nos digan que qué bien lo hacemos. ¿Cómo te va? ¿Qué bien predicas? ¿Cómo enseñas? Tremendo abogado que eres, tremendo doctor, tremenda ingeniera. ¡Wow! ¿Qué empresa tienes? ¿Qué casa más hermosa? A uno le gusta que le alimenten el ego. Por eso, cuando usted vaya a una iglesia de visita y usted escuche a un predicador que le está alimentando el ego, salga corriendo de ahí. Ajá. Huya de ahí. ¿Y por qué, hermano Jorge? Porque los predicadores tenemos que matarle el ego primero a nosotros y después a ustedes. Porque el único que debe de reinar ahí es Cristo. Váyase de ahí. Así que esta situación de Abraham que Dios lo probó, ¿y cómo sabe uno que está en una prueba de Dios y no viviendo una consecuencia del pecado que uno cometió? Si usted está en comunión con el Señor, está obedeciendo a Dios y no anda haciendo nada en secreto por ahí que desagrada a Dios. Si usted observa como el pastor predicaba y no sabe la manera como en particular a mi esposa y a mí nos bendijo esa predicación, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo diezmo? ¿Qué pasa si yo ofrendo? ¿Qué pasa si yo trato bien a Nancy? ¿Qué pasa si soy responsable con Sharon? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y esa predicación, pastor, me habló a mí y me entró aquí que tú tienes idea. Porque uno a veces se desespera al ver que uno está en obediencia a Dios. Sin embargo, las cosas no son. Y uno se angustia. Sepa esto, Dios no prueba a nadie que no ande en santidad. Dios no prueba a nadie que no ande en santidad.
Eso es una regla. Dios no prueba a nadie que no ande en pecado. ¿Y por qué no prueba que ande en pecado? No hay nada que probar. ¿Por qué Dios lo prueba a uno? ¿Por qué Dios le preguntó a Adán dónde estaba? Dios no lo sabe todo, no es una pérdida de tiempo. ¿Dónde estás? Si Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Él es omnisciente. ¿Para qué le pregunta dónde estás? Si lo sabía. Cuando Dios le hace preguntas a uno, está usando el método deductivo o pedagógico de educación, donde el profesor le hace preguntas al alumno para que él mismo halle la respuesta a través de esas preguntas. Cuando Dios le pregunta a usted qué estamos haciendo, ¿dónde está? No es porque Dios no lo sepa. Lo que no lo sabemos es usted y yo en el libro que estamos metidos. Pero Él sí lo sabe. O sea que cuando Dios lo prueba a usted y a mí, no nos está probando porque Él no sabe lo que hay en nuestras vidas. Él sabe de sobra lo que hay en nuestras vidas. Él lo que quiere es que a través de la prueba, el que Él te mete y me mete a mí, es que descubramos dónde tú y yo estamos parados con Él en ese momento. Por eso es que Dios ve la estatura nuestra y en base a esa estatura que hemos alcanzado con Él, ahí nos mete en esa prueba. Porque imagínense si a el Abraham que le dan esta prueba, Dios lo hubiera hecho hace, aquí tenía 100 y un poquito más, porque este muchacho era un adolescente, póngale usted que tenía unos 115. Póngale usted que le hubiera dado esta prueba en los 75 a 80 cuando Dios hubiese echó a la mujer adelante, porque tenía miedo, porque él apenas estaba conociendo al Señor. Vio que Dios no le envió esa prueba en ese momento. Dios sabe cuándo te prueba a ti, cuándo me prueba a mí, porque la intención de Dios al probarnos no es destruirnos, sino que crezcamos. Por eso jamás debemos de huir de la prueba, sino resistirla, porque Dios está con nosotros. Por eso no debemos huir de la prueba, sino mantenernos firmes. Hermano Jorge, cuando uno está en prueba, uno se siente contento. ¿Usted cree que José estaba contento en la cárcel? ¿Usted cree que porque le dijo al copero, hey, dame un palancazo ahí, sácame de aquí cuando estés allá, tú sabes? Porque él estaba desesperado. Pero cuando uno está en prueba, nadie te va a sacar, porque Dios es el que te va a sacar. Él le va a poner mala memoria, le va a dar Alzheimer a todo el que tú le pidas ayuda, que no se acuerde de él. Porque el que te va a sacar va a ser Dios. Para que le des la gloria a Dios. Aleluya. Para que crezcamos, hermano, porque el objetivo de la prueba no es destruirnos. El objetivo de la prueba es que crezcamos en el conocimiento de Cristo y del Dios único verdadero, que esa es la definición de vida eterna que damos. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida. En crecer en Él, hermano. El doctor Erwin de León un día en la radio enseñando dijo algo bien interesante, de que Dios le da la orden de invadir a Josué y al pueblo de Israel y entrar a Canaán específicamente y cruzar el río Jordán. Y es verdad, y él dice, Dios conoce los tiempos de lluvia, los tiempos de crecimiento del río. ¿Por qué no los trajo a ellos cuando el río usted lo podía pasar, que le llegaba por aquí, por el tobillo? Dios sabía cuándo ese río le iba a llegar a ellos por aquí, y los trajo cuando el río les llegaba por aquí. Los trajo intencionalmente para que vieran esa barrera, para que no confiaran en sus fuerzas, porque al abrir ese río ellos se llenaron de fe y sabían que iban a conquistar la ciudad, pero sabían que no era por fuerza de ellos, sino por la fuerza de Dios. Así que lo que estás enfrentando hoy no te va a ahogar, sino que te va a servir para llenarte de fe a lo que viene. Aleluya. Así que este hombre se llevó a su hijo para irlo a sacrificar,
Y la Biblia dice que él se lo lleva, se levantó muy de mañana, caminó 3 días, hermano. Al tercer día, dice el verso 4, y vio el lugar de lejos. Pasaron 3 días. O sea que el hombre no se arrepintió. Él tuvo tiempo para haberse arrepentido. Pero Abraham había crecido en el conocimiento de ese Dios. Hermano, todo lo que usted y yo hemos pasado, no lo olvide. Manténgalo aquí. Manténgalo aquí. Para cuando esté pasando algo difícil de parte de Dios, sepa que Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, mi reacción, yo lloré, pero mi reacción fue distinta con Dios cuando descubrieron que a mi hija le faltaba un hueso debajo del cerebro cuando tenían 4 meses de nacida. Se lo descubrieron. Le abrieron de oreja a oreja cuando tenía 11 meses de edad. Le arrancaron la cara, le quitaron el hueso frontal, taparon el huequito con otro huesito que le sacaron a ella. Yo duré como unos 6 a 7 meses que yo no quería orar. Yo estaba enojado con Dios, estaba molesto con el Señor. Iba a la iglesia a regañadientes, acompañaba a mi esposa a ministrar molesta. Porque yo le decía a Dios, caramba, yo he hecho lo que tú me has pedido. ¿Tú por qué me permites esto? Pero cuando Dios me sacó de todo eso y empecé a crecer en Él, y me dijeron que yo tenía cáncer, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Uno hace memoria, el Dios que me sacó con mi hija adelante también me va a sacar ahora. Hoy me quitaron la parte derecha del colon y por gracia del Señor me descubrieron el cáncer a tiempo y no he necesitado ni una quimioterapia y hasta aquí estoy, gracias a Dios, porque Dios es bueno. Las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para hacernos crecer en Él. Así que Él no se arrepintió. Él cogió al muchacho, se lo llevaron, le dijo a los criados que se quedaran, él se fue solo. La pregunta que le hace el joven en el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y su padre le dijo, padre mío, le respondió, heme aquí, mío. He aquí fuego y leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿De dónde sabía Isaac estas cosas? ¿Cómo él aprendió las normas de un sacrificio? ¿De dónde él aprendió eso? De su papá. ¿De dónde aprenden los muchachos malas palabras? Ay, en la escuela. Cuidado de que no sean. ¿De dónde aprendió este muchacho a ser padre? Eso tiene que ser de parte de la mamá. Amén. Gracias por consejo. ¿De dónde aprenden nuestros hijos, hermanos? De nosotros. ¿Cómo van a aprender ellos a orar? A menos que nada más te ven orar cuando vas a orar por la comida. Y express, gracias Señor, lo mismo de ayer, amén. Nuestros hijos aprenden de nosotros. Amén. Hermano Jorge, yo he cometido eso que usted ha dicho. No, cada tiempo que tus hijos te vean orar a rodillas en tu cuarto, deja la puerta abierta para que te vean. Otro, la Biblia dice que la cierra, tranquilo, es otro contexto. Deja abierta para que ellos te vean. Para cuando ellos tengan problemas, sepan que de rodillas se ganan las victorias. Muéstrale a ellos con tu vida, déjale esa semilla del Evangelio. Están forzándote para que sean médicos, doctores, gloria a Dios. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener una hija que sea doctora y resulta que patrocina el aborto? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que llegue a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
y vota a favor del matrimonio homosexual, ¿de qué nos sirve? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. Francisco de Asís, uno de los padres después que murieron los apóstoles, él tenía una frase bien interesante: prediquemos a Jesucristo en todo tiempo, y si es necesario, usemos las palabras. Los hijos nos tienen que ver viviendo un camino. Isaac sabía la metodología de un sacrificio porque él veía a Abraham. ¿Cómo, hermano? Claro. Usted ve a Abraham y es una costumbre de Abraham antes de nacer Isaac. Usted lo puede ver en Génesis 12:7, Génesis 13:8. Abraham, cuando había un acontecimiento en su vida o llegaba a algún lugar, lo primero que hacía Abraham era hacer un altar. Era un padre responsable, un hombre de oración. El pastor Néstor Blanco es un hombre que tiene casi unos 55 años de ministerio. Él tiene una frase cuando predica que a mí me encanta, y él dice: sin una vida de oración no hay santidad. Es imposible. Es bueno venir aquí, es bueno congregarse, hacer el esfuerzo de una semana de trabajo, pero nosotros tenemos que sacar tiempo en privado para estar con el Señor. En privado para estar con el Señor. No hay tiempo, claro que sí hay tiempo, hermano. Claro que sí lo hay. Tenemos tiempo para hacer tantas cosas, y por eso las cosas nos salen mal, porque si dejáramos todo eso y oráramos primero, Dios nos guiaría y tendríamos más fruto por causa de nuestro trabajo. Así que el muchacho sabía lo que era adoración, sabía cómo se hacía un sacrificio, y viene la hora de matar a Isaac. Hermano mío, si Dios no manda a su ángel y llama a Abraham desde arriba, ¿usted cómo sabe eso? ¿Acaso usted es adivino? No, yo leo la Biblia. La Biblia dice que uno debe comparar escritura con escritura, espiritual con lo espiritual. Si usted lee el libro de Hebreos, en el capítulo 11, usted va a darse cuenta que el Espíritu de Dios revela allí lo que en ese instante tenía Abraham en la mente. Léalo para que usted vea. Hebreos, capítulo 11, verso 17. Ahí. Y vamos a leerlo, y con esto estamos concluyendo. Mire cómo el Espíritu de Dios revela lo que tenía en mente Abraham en ese instante. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Mire lo que dice el Espíritu de Dios acerca de Abraham: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esto es lo que Abraham tenía en mente. Yo he caminado muchos años con Dios. Vio, por eso cuando Dios me lo mete en una prueba, uno que viene de Él, porque Él sabe la estatura que tenemos en este instante. Y dice: yo he caminado muchos años con Dios. Imagínese Abraham, si Él me pide que yo mate a Isaac, Él me prometió que en Isaac va a venir un mundo de gente de la línea de ahí. Una de dos: o Él evita que yo lo mate, o si lo mato me lo resucita. Eso es lo que dice, sabiendo que era poderoso para resucitar. Aleluya. O evita que yo lo mate, o me permite que yo lo mate, pero me lo resucita, porque Dios no es mentiroso. Ese es el Dios que yo he caminado todo esto. Abraham lo dijo: yo sé que Él no es mentiroso, siempre ha cumplido lo que promete, y esta no será la excepción. Vio lo importante de lo que es meterse con Dios y aprender a conocerlo a través de las pruebas. Porque cuando uno aprende a conocer a Dios, uno tiembla quizás por la situación, pero la fe se mantiene firme, porque Dios nos sacará adelante.
Así que él ofreció a su hijo, Dios le detuvo la mano, y si usted lee lo que dice en el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero clavado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hija. Mire lo que dice el 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová. Pero ¿por qué no digo Jehová proveyó? Si ya lo proveyó, era pasado. ¿Por qué usó futuro? Si le acaba de dar el cordero, ¿sí o no? Él debió decir Jehová proveyó. En Juan capítulo 8 verso 56, en una discusión que el Señor Jesús tenía con los fariseos y los líderes de esa época, les dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. La gran mayoría de los escritores bíblicos y comentaristas asocian esta escena con lo que dijo el Señor Jesús. De alguna manera, Dios le mostró a Abraham lo que iba a pasar. Por eso dice: Jehová se proveerá de cordero. Y Dios se proveyó de cordero en Cristo Jesús. Y si tú estás aquí hoy tú no tienes que morir por tus pecados. Cristo lo hizo por ti. Y Él puede perdonarte y lavarte con su sangre preciosa. Y hoy podrás celebrar. Ya dejarás de ser huérfano. Hoy tendrás un Padre celestial, el cual te cuidará todos los días, porque Él es bueno para cumplir. Aleluya. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Si alguien hay aquí hoy que nos visita y desea entregarle su vida a Cristo, que nunca ha hecho una oración por Cristo, en un culto familiar, en una célula familiar o en su país, y quiere entregarle su vida al Señor, levanta tu mano ahí donde estás y darme el honor de orar por ti. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es sublime, y hasta aquí nos ha ayudado. Yo le entregué mi vida al Señor a los 17 años en mi natal Barranquilla, Colombia, y hasta hoy Él me ha ayudado, hasta hoy Él me ha bendecido y me ha protegido. Y hermano Jorge, pero usted dijo que su hija nació con un hueco en el cráneo, sí. Que le encontraron cáncer, sí. Pero cuando tú caminas con Él, esas cosas no te destruyen, te dan fuerza para seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene cuidado de uno y la fortaleza de Él. ¿Quién me quiere recibir al Señor y me permite orar por usted? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, yo he predicado tu palabra y tu palabra es verdad, nunca viene así. Yo te doy gracias por cada padre que está aquí, en especial oro por ellos en particular, por el día en que hoy se celebra. Señor, no sé quién de ellos está sin trabajo, y yo sé lo mal que se siente uno siendo el responsable de proveer y uno estar comiendo sin poner dinero en la mesa. No se siente muy mal. Yo te ruego que proveas empleo para este hombre que es padre de familia, cabeza de hogar. Señor, a veces nosotros los padres de familia, los hombres, los sacerdotes de la casa, tenemos que tomar decisiones que sabemos que tú las respaldas, pero a veces no las sabemos comunicar. Danos sabiduría para comunicársela a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y te imploro en el nombre de Jesús que nos ayudes a nosotros los padres, no solo a proveer financieramente para nuestras esposas e hijos, sino también proveer para espiritualmente. Que ellos nos vean orar, que hagamos el culto familiar, Señor, el altar familiar, que cojamos la Biblia, que nos pongamos a orar. Señor, si no es posible diariamente, por lo menos hacer el intento siquiera 3, 4 veces a la semana, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad como sacerdotes, Señor.
Que no sean nuestras esposas que lleven el peso espiritual, porque tú no lo has diseñado así. Esa no es tu voluntad, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hombres de valor, hombres de carácter y hombres santos para la gloria de tu nombre. Que si algo llega a nuestras vidas, que sea una prueba enviada por ti, que no sea una consecuencia por nuestros pecados. En el nombre de Jesús yo te pido y te doy las gracias.